La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. A los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia AM y en YouTube Democracia TV. Hoy queremos ilustrar este fin de semana con un tema que comenzó a desarrollarse en esta semana precisamente, el análisis de la reforma tributaria que con el carácter de urgente en materia económica remitiera el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Está radicado las primeras comparecencias y análisis en la Comisión de Régimen Económico, pero es bueno desglosar e ilustrarles a ustedes respecto del denominado Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. Y tiene algunos puntos importantes que quisiera resumir para que desarrollen nuestros invitados. Las contribuciones temporales, la contribución temporal sobre el patrimonio de las sociedades, los cambios en el pago del impuesto a la renta, otras modificaciones que en este sentido se han introducido en la propuesta del Ejecutivo, el régimen impositivo voluntario único y temporal para la declaración de activos, el caso de la repatriación, la remisión por mediación, la reducción en el pago en los feriados para incentivar al turismo, el caso del IVA, las exenciones en el impuesto a los consumos especiales, la eliminación del ICE para algunos servicios y también el régimen para emprendedores y negocios populares, entre otros, además de los incentivos para las inversiones. Quiero dar la bienvenida a los invitados de este programa, al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario y académico, el economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha y académico, y el economista José Hidalgo, director general de Cordes. Bienvenidos. Empecemos con Napoleón Santamaría, si nos explica el significado de esta reforma y cómo va a cambiar, que le permita generar recursos frente a las inmensas demandas que tiene el Estado ecuatoriano. Saludos cordiales. Saludos, apreciado Miguel, saludos a José y a Santiago ahí en el set y a todos los amigos que nos dispensan con su atención. Tu introducción es muy buena porque dices, a ver, ¿cómo hacemos para sostener las finanzas públicas? Y es que ese es el punto central, o sea, los ecuatorianos no debemos olvidarnos que venimos décadas de déficit, es decir, gastamos más de lo que tenemos. El Estado ecuatoriano se ha vuelto medio un Estado irresponsable, gasta más de lo que llega a producir. Y por lo tanto es necesario, o me hubiera gustado que sea una reforma tributaria mucho más potente, con otros temas, otras aristas que el Ecuador todavía tiene deuda, como impuestos medioambientales, impuestos que vayan a buscar una mayor contribución del recaudo de subnacionales, es decir, municipios, consejos provinciales, etcétera, más integral, pero el momento político de América Latina no nos permite llevar adelante una reforma y mucho menos el de Ecuador. Así que lo que plantea el gobierno es medidas puntuales. Yo le vería 4 ejes fundamentales. Primero, un impuesto al patrimonio, ya lo conversaremos, pero es un impuesto a las personas que han logrado acumular riqueza. Ese es el concepto. Usted con su trabajo, sí, pero ha logrado acumular riqueza por determinadas razones de vida, trabajó más, lo que fuese, pero tiene mayor riqueza y por lo tanto una contribución a ese impuesto. Segundo, un mayor impuesto a la renta a personas naturales, especialmente en los cálculos que tenemos nosotros, afectará más a los que ganan más de $2.500 para arriba y cada vez creciendo de una forma progresiva, con algunos vaivenes y temas para comentar, pero en términos generales, un mayor impuesto a la renta a personas naturales. Tercero, una eliminación de
exoneraciones. Teníamos a partir del artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario un conjunto de exoneraciones a la nueva inversión, a la reinversión, a la actividad productiva, etcétera. Más de 47 exoneraciones que hoy se eliminan y a cambio ya no se da el tax free de 0 impuestos a todos, sino que en determinadas secciones se les permite disminuir la tarifa del 20 al 25, del 25 al 20, perdón, y en el otro caso del 25 al 15%, es decir, una reducción de 5 y 10. Y una tercera, que es que vale la pena comentarles porque si no se distorsionará mucho el tema de la posibilidad de que las personas que tengan activos en el exterior y que no hayan declarado en el país, las liciten esos patrimonios a través de una declaración única y excepcional, pagando un impuesto desde el 3.5 hasta el 5.5 y de alguna manera regularicen esos capitales. Muchos son críticos y dicen, no, es que eso va a hacer que muchos políticos corruptos o funcionarios corruptos que hurtaron parte de las finanzas públicas ahora liciten sus capitales. Bueno, habrá que pedir a la Asamblea que esos capítulos de no beneficiarios de esta ley se vayan incluyendo y detallando puntualmente, y eso debería ser a todos los que hicieron cargos políticos, públicos, etcétera, por lo menos la última década. Pero también decirle a la ciudadanía que si no hacemos eso, ojo, ya muchos países lo han hecho. Chile lo hizo, Argentina lo hizo, Perú lo hizo, Colombia lo hizo, México lo hizo y otros lo siguen haciendo. ¿Qué pasa si nosotros no lo hacemos como Ecuador? Sucederá que algunos patrimonios que están fuera del Ecuador y que no tenemos una norma que les permite registrarse aquí, van y se registran, se nacionalizan en otros países. Esto es lo que pasó con México en Centroamérica. México fue el primer país que lanzó esta posibilidad de licitar activos en el exterior no declarados. Los otros países un poco soberbios a la modalidad no lo hicieron y muchos nicaragüenses, guatemaltecos, etcétera, radicaron sus patrimonios con esta ley que les licitaba en México. Ojo con eso, los patrimonios no tienen nacionalidad a menos que cuando se declaran. Por lo tanto, sus capitales están afuera. Vale la pena entrar en este momento, en esta coyuntura, para darles esta posibilidad de declaración. Nuevamente, esto en términos generales, que hay vaivenes, que hay temas para resaltar, que hay temas para discutir, muchos. El tema es que ahora ya está puesto la balanza en la Asamblea y la Asamblea tiene que hacer un gran trabajo legislativo para sacar una ley bastante aceptable, no para el gobierno del señor Lasso, sino para el país, para que el país tenga una reforma tributaria que ahora sí nos permita lo que dijimos al inicio, que es reducir en lo que más se pueda este desangre fiscal llamado déficit fiscal de nuestro presupuesto durante la última década apreciada. Luego de esta ilustración que nos ha hecho el experto tributario y académico doctor Napoleón Santamaría, quisiera darle la palabra al economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha y académico, catedrático universitario. ¿Cómo ve usted este contenido de este proyecto de ley de reforma tributaria enviado con el carácter de urgente en materia económica por el Ejecutivo y que ya está en análisis con comparecencias a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea? Gracias. Estaba saludando con el micrófono apagado. Gracias, Miguel, por la invitación. Un saludo a todos sus seguidores, la gente que nos ve, nos escucha a través de este importante programa. Un saludo a José, a Napoleón, distinguidos amigos profesionales. Qué bueno que combinemos economía y legislación y la parte jurídica en buena hora, en provecho de la opinión pública. A ver, yo tengo un criterio que lo planteo sobre la mesa. Es que esta reforma tributaria que está expresada en gran parte de esta propuesta de ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal es de gran calado. Coincido en parte con Napoleón, debería ser un poquito más amplia, pero por los temas ambientales, por los temas de descentralización fiscal, pero es tremenda. La propuesta es grande, la propuesta es interesante, es ambiciosa. Aquí, esta idea primera que la pongo sobre la mesa nos lleva a algo, por ser grande, por ser importante, quizás desde mi punto de vista indispensable y necesaria. Creo que esto va a salir avanti, va a salir adelante, siempre y cuando al menos construyamos unos consensos razonables sobre lo que podría ser un pacto tributario. Si no es así, Miguel y José y Napoleón, creo que esto puede ser un intento fallido, lo cual no es el
la esperanza de todos los ecuatorianos. Yo lo que creo y estoy convencido de que siendo necesaria esta reforma tributaria, poner orden a un sistema tributario poco funcional a las actuales necesidades del país. Ya no es cuestión de discutir, y esto creo que sí es importante decirlo, ya no es cuestión de estar a favor o en contra del gobierno. Ya por último ha presentado el gobierno el señor Lasso, y en esa parte coincido con Napoleón, esto es una necesidad para el país. Pero esta necesidad del país tiene que acoplarse, la propuesta de reforma tiene que acoplarse con un cumplimiento de los objetivos. No coincido, y quizás lo podamos discutir con José también, que esto termine en lo fiscal. No, esto no termina, entra lo fiscal. 1.900 millones de dólares de posible recaudación es importante para el fisco, pero a mi modo de ver, y eso creo que es importante en esa búsqueda de un acuerdo político, fiscal y tributario, me parece que va más allá. Tiene que y debe estar relacionado con la reactivación económica, tiene que estar relacionada con la equidad que tanto reclamamos en el país. Por eso las políticas públicas fallan. A veces hacemos las cosas sin tomar en cuenta el criterio social y a veces creemos que la propuesta es buena y tiene que salir porque hay que salir. No, hay que combinar la sostenibilidad fiscal, hay que combinar la equidad, hay que combinar la reactivación económica. Entonces, Miguel, esos son mis puntos de vista, una reforma tributaria de gran calado, de gran amplitud, que tenemos que pensarla bien, lo cual quiere decir debatir bien, no quiere decir no debatamos. ¿Es grande la propuesta? Bueno, mejor, porque son grandes los problemas socioeconómicos que estamos atravesando en el Ecuador. ¿Es posible ese pacto tributario, economista García? Yo creo que es factible siempre y cuando aislemos el debate, por ejemplo, de esta ley de los temas partidarios de intereses de corto plazo de los políticos. Hoy van a tener que escucharnos a los ciudadanos y por eso es importante este programa y los medios de comunicación que nos ponen en la palestra para poder decir y llevar este mensaje. El país necesita una reforma tributaria. Pero no cualquier reforma tributaria a cualquier costo, a cualquier precio. No, una reforma tributaria, por eso he mencionado, al menos equidad. Construyamos equidad. Este país se muere por la inequidad. Hoy una buena mayoría de ecuatorianos no tienen empleos formales. Les recuerdo a los ecuatorianos, el 40% de ecuatorianos está afectado por algún nivel de pobreza. Entonces tenemos que encontrar ciertos elementos de solidaridad, ciertos elementos de acuerdo mínimo para poder salir adelante. Y planteo uno para seguirlo discutiendo, Miguel y compañeros. Uno, las clases medias tenemos que ser responsables y pagar un poco más de impuestos. Eso, Miguel, no es vendible ni es políticamente, va a quitar votos, ¿no? Algunos, pero ni modo. Esto hay que hacerlo así, Miguel, con esos desprendimientos para poder avanzar. Si va a haber el mismo discurso político de parte y parte, el gobierno que cree, no es una propuesta perfecta, es perfectible. Y si la Asamblea Nacional, el otro polo político, no entiende y se lo lleva al plano exclusivamente de debate político y partidario, entonces nos salremos. Por eso es importante plantearse de entrada un pacto fiscal, un pacto tributario para ir cediendo posiciones y encontrar ese buen camino. Es que hay que pensar hoy en el país, la pandemia no ha pasado, estamos con una crisis, la recuperación es incipiente, los jóvenes de nuestro país no tienen empleo, las empresas no avanzan, el emprendedor muere antes de tiempo, antes de un año, que es el dato que justo lo estaba revisando. Entonces, Miguel, hay circunstancias que nos obligan, sobre todo mensajes a los políticos, que nos obliga a pensar bien que esta reforma salga de la mejor manera posible. Bienvenido al economista José Hidalgo Payares, director general de Cordes. ¿Cómo ha visto usted el contenido desde proyecto urgente en materia económica, la reforma tributaria del Ejecutivo que está ya en análisis en la Asamblea Nacional? Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar en este programa y obviamente un gusto también compartir con Napoleón y con Santiago. A ver, respecto al contenido de la reforma a grandes rasgos, yo creo que es una reforma bien encaminada, es decir, si bien desde Cordes hemos hecho algunas observaciones a algunos temas puntuales, creo que es una reforma bien encaminada por lo siguiente. Primero, tanto Santiago como Napoleón ya han mencionado la necesidad de
ir poniendo en orden las finanzas públicas. Obviamente esto no es un fin en sí mismo, sino que es un paso o una vía para alcanzar lo que sí es un fin en realidad, que es un crecimiento económico sostenible en el largo plazo y que permita generar más puestos de empleo. Eso tiene entre sus requisitos una situación económica sana que el Ecuador lamentablemente no la ha tenido en varios años. Entonces, sabiendo ese contexto fiscal difícil que atraviesa el Ecuador desde hace algún tiempo, es necesario que el país avance en este proceso tan incómodo, tan poco popular que es del ajuste fiscal. El ajuste fiscal obviamente tiene que recaer principalmente, creo yo, en una administración eficiente del gasto, en un recorte del gasto en aquellos rubros que no estén brindando un aporte a la sociedad, pero tiene que estar complementado por un incremento en los ingresos permanentes del fisco, que son los ingresos tributarios, porque un recorte o un ajuste que recaiga exclusivamente en el recorte del gasto también traería consecuencias económicas y sociales que pueden ser bastante perniciosas para el país. Ahora bien, sabiendo que entonces tenemos la necesidad de incrementar los ingresos permanentes del fisco, es importante que ese esfuerzo adicional recaiga sobre todo en los sectores más pudientes de la sociedad, tanto personas como empresas. Esto está, el gobierno está avanzando en este sentido, por ejemplo, con las modificaciones en el impuesto a la renta para personas naturales, con las contribuciones o el impuesto excepcional al patrimonio tanto de empresas como de personas, con amnistía o blanqueo de capitales que mencionó también Napoleón en su introducción, y más bien a las clases populares, de hecho clase media hacia abajo. Esto ya podremos discutirlo también con Santiago. Yo creo que la clase media no se está viendo afectada. Lo que pasa es que me parece que muchas personas pueden considerarse a sí mismas de clase media, pero ya pertenecen a estratos de ingresos que los ponen dentro del 4% de trabajadores que más ganan. Entonces, lo que decía es, se está pidiendo un esfuerzo adicional sobre todo a los sectores más pudientes, y esto me parece que es indispensable para otro punto que ya mencionó Santiago, que es la búsqueda de equidad. No solo el Ecuador, sino América Latina en general es una región altamente inequitativa, y obviamente combatir esa inequidad depende en gran medida de conseguir recursos de los sectores más pudientes, pero es igualmente importante que esos recursos sean gastados de manera eficiente. Es decir, no se avance en absoluto en una mejora de la equidad si únicamente cobramos más impuestos a los más ricos y luego eso se gasta de manera ineficiente o se desvía en corrupción o en gastos que no generan ningún aporte a la sociedad. Entonces, a grosso modo, a manera de introducción nada más, insisto en que creo que teniendo observaciones sobre todo algunos cambios que se ha hecho en este proyecto de reforma tributaria respecto al anterior, me parece que sigue siendo un proyecto bien encaminado porque pone énfasis en obtener recursos necesarios para el fisco de los sectores más pudientes. Economista José Hidalgo, ¿es viable lograr un pacto tributario que se entienda primero en la Asamblea Nacional de quienes conocen como ustedes y en segundo lugar avanzar? Con esto no se va a arreglar, como se ha dicho hoy en el programa, no se va a arreglar todo, pero sí puede sentar las bases para una sostenibilidad fiscal. Sí, yo creo que la posibilidad de un pacto tributario yo creería que es más alta, porque, y con esto me imagino que coincidirán también Napoleón y Santiago, una propuesta de reforma tributaria como la que ha presentado el Ejecutivo podría haberse esperado de un gobierno de centroizquierda en cualquier país latinoamericano. Es decir, esto podría haberlo presentado el gobierno de Michelle Bachelet o de Ricardo Lagos en Chile o un gobierno de esa tendencia en otro país de la región. Y acá la presenta el gobierno de Guillermo Lasso, que viene o que llegó al poder con una concepción tal vez un poco distinta, pero que ya sentado con las cifras fiscales reales y obviamente con un ministro que tiene una visión bastante clara de la importancia de la equidad, además de la responsabilidad fiscal. Bueno, entonces este gobierno de Guillermo Lasso, que uno podría haber esperado más bien una reforma tributaria que busque exclusivamente eliminar impuestos, más bien procura incrementar los ingresos del fisco a fin de conseguir
una sostenibilidad en el gasto, principalmente en los servicios básicos que benefician a los sectores más vulnerables. Entonces, en ese contexto, yo creo que un pacto fiscal, un pacto tributario debería ser viable en la Asamblea, obviamente sabiendo que una reforma tributaria tiene como objetivo principal, insisto, alcanzar una sostenibilidad fiscal, pero esto a su vez es un requisito para lograr un crecimiento sostenible. No es un capricho de economistas tener cuentas fiscales en orden, sino que creo yo muchos coincidimos en que eso es un pilar o una base para el crecimiento económico en el largo plazo. Doctor Napoleón Santamaría, ¿es viable un pacto tributario, como se ha planteado, alrededor de estos temas que, como se ha señalado, no va a arreglar en su totalidad el problema fiscal, pero sí va a contribuir para avanzar en la sostenibilidad fiscal? Yo creo que sí es posible, mi querido Miguel. Yo creo que se puede llegar a ese acuerdo, pero yo creo que los actores, todos los actores tienen que hacer su tarea. A ver, lo primero es la Asamblea. La Asamblea tiene 3 semanas exactamente. Desde el día de mañana tiene 3 semanas para presentarle al país y desde luego al Ejecutivo un proyecto de ley modificado, mejorado, pulido, etcétera, pero un proyecto al país. Así que la Asamblea tiene que hacer un trabajo denodado. Se reforman 19 cuerpos legislativos. Si bien lo fuerte está en lo tributario, hay 17 cuerpos adicionales, 2 tributarios y 17 adicionales que van complementándose. Por lo tanto, el trabajo es fuerte. Yo también soy crítico de algunos temas de redacción de la ley, que eso tiene que pulirse en la Asamblea. Ahí el Ejecutivo, en algunos casos le veo que una ligereza en la redacción legislativa de una norma, pero bueno, para eso está la Asamblea, para complementar. Segundo, también necesitamos que los órganos de control, la gente sí dice algo que es cierto. Legislativamente las normas vienen y siempre vienen a los mismos, a los que estamos formalizados, a los que estamos bajo registro de dependencia, a los que hacemos nuestras declaraciones patrimoniales, etcétera, y comienza un hartazgo, cierto hartazgo de aquellas personas que dicen siempre a mí. Pero hay otros que están en la informalidad y que a veces tienen los mismos o más recursos que los formales y ellos no están declarados, están fuera del sistema, ellos no le están aportando al país. Así que necesitamos que los órganos de control, fundamentalmente el SRI, porque la SENAE al país le aporta muy poco, 1.100 millones de recaudación, pero con elevadísimos índices de contrabando y con poco aporte al país. Pero el SRI sí debe asumir un papel más protagónico. ¿En qué sentido? Y quizá ahí la primera idea de, volviendo al impuesto a la riqueza, para hacer este pacto. Si la norma dice, Miguel, que en tema del impuesto al patrimonio van a pagar las personas que tienen más de $1 millón. Y si es sociedad conyugal, más de $2 millones. En resumen, más de $1 millón por persona. ¿Cuánto? El 1.5. Y las compañías van a pagar más de las que tienen patrimonio mayor a 5 millones. Mira, por ejemplo, ahí no se compadece con lo que tiene escrito Uruguay, Colombia, Argentina, donde hay ratios menores, más progresivos, una tabla más extensa. Bueno, esas cosas creo que hay que... ¿De dónde sacaron los 5 millones? Parece que es medio, de algún lado, no muy técnico. Creo que eso hay que medirlo, pero a mí sí me gustaría que se aplique la norma en la parte que dice que aquel contribuyente que venía declarando puntualmente, que venía regularizado sus temas fiscales, tenga un descuento, una rebaja, es decir, una especie de premio al buen contribuyente. Y por el contrario, la ley dice, aquel que no venía haciendo bien, aquel que no ha declarado, vamos como administración tributaria, le sería cobrarle con un 50% de recargo, que sería el recargo de los más altos que hemos tenido en nuestra legislación durante los últimos 40 o 50 años, sin dudarlo. Y sería bueno que tengamos estos entes de control que ejecuten y que se vea que el tributo no solo es para los formales de siempre, sino que también se están incorporando a muchos actores económicos, empresarios, no empresarios, etcétera, personas pudientes o empresas que han hecho mal las cosas, han evadido, han eludido, han escondido sus patrimonios y que siempre han estado fuera del recaudo nacional. Así que también hay que llamarle la atención a que los entes de control, si necesitan más personal, pidan más personal, más tecnología, pero tienen que hacer un trabajo más fuerte para que la ciudadanía vea algo que nos exige a todos. El gobierno está bien que con su ley prevea recobrar algo más de impuestos, pero también el gobierno, a través de la opción ejecutiva, tiene que combatir decididamente la evasión y la elusión tributaria. El país se desangra también por ese lado.
Tres, el tema de, yo creo que llegar a un acuerdo nacional donde nunca más tengamos regímenes de cero impuestos. En el Ecuador hoy tenemos 47 en regímenes en zonas de fronteras, etcétera. Esto acabarlo como país y como nación planteamos los siguientes objetivos. Vamos a la nueva inversión, que es a largo plazo, que cree empleo, que cree industria, que proteja el medio ambiente. Vamos a darle, claro, un input. Pensemos en 3, 4, 5%, 5 puntos menos del impuesto a la renta, de acuerdo, en determinadas zonas y siempre y cuando se incorpore mano de obra nacional, porque la empresa china, o entre comillas, la empresa estatal china, cuando viene a invertir acá, se trae el 99.99 de los obreros de esa nacionalidad y entonces no hay desagregación tecnológica, ni siquiera generación de empleo en el Ecuador. Bueno, esto como nación sí es importante. No solo que podamos llegarlo a hacer, Miguel, sino que debemos hacerlo. O sea, el país ya no puede tener este descontrol de su régimen tributario. Aquí ya tenemos dos brillantes economistas y si les preguntamos de dónde viene la mayor cantidad de recursos al Estado, al presupuesto, es el 70 o 75% de tributos y la diferencia de petróleo. Más no hay. Nuestras empresas públicas son absolutamente ineficientes y le reportan una cantidad mínima, una o dos de ellas. Y más no tiene el país. Esto es importante que los ciudadanos que nos escuchan deben entender. Un país, el Ecuador puntualmente, solo vive de que el precio del petróleo esté en buena cotización y eso nos da el 20-25% en exceso de los ingresos. Lo demás es el aporte tributario. ¿De quién, Miguel? Muchos dicen, es que yo no llego y no pago. No, no. El aporte es de todos, porque todos los días van y compran, consumen algo y pagan IVA, pagan aranceles, pagan ISA, que está metido en el precio. Muchas veces no lo ven porque está en el precio, pero ahí en el precio se incorporan todos los recaudos nacionales tributarios que hacemos los ecuatorianos. Y por lo tanto, los 17 millones de ecuatorianos, cuando hacemos alguna compra, alguna actividad económica, le estamos aportando vía el régimen fiscal, el régimen legal ecuatoriano a las finanzas públicas del Ecuador. Esto, como ves, si es necesario plantearlo como nación, necesarísimo, urgente, tenemos que llegar a un acuerdo mínimo de eso. Yo ahí sí rescato las palabras de Santiago y de José, o sea, la legislatura no le puede quedar debiendo al país con un debate tibio, con un debate fofo, con un debate politizado. Peor aún, esto es un tema técnico, donde para eso les pagamos a los legisladores. Y si no, acudan a los colegios profesionales, a las academias, a varios actores que pueden aportar en la construcción de esta ley. Pero lo que no puede pasar con el país es que salgamos con una ley o no salgamos con una ley y peor aún, que salgamos con una ley chueca. Ya decían, la recaudación que el mismo gobierno estima será de 800 millones por año, más o menos entre 1.800 y 1.900 en los 2 años, tal como mandó el Ejecutivo. Si la Asamblea comienza a recortar, a cambiar, que hay que cambiar lo técnico, no a recortar con machete. Y si se recorta con machete, esa recaudación será mínima. Pero rescato lo que decía Santiago. Muchas veces la reforma tributaria, más que una capacidad de recaudación, tiene este barniz que constituye un alivio a esa sociedad lacerada, por lo que decían nuestros queridos economistas, esa exclusión de muchos ecuatorianos, ¿no? Esa falta de acceso a educación, a salud, a empleo, a la universidad, a los colegios, etcétera. Bueno, que estos fondos sirvan para aquello, para pagar algo de deuda social que yo comparto, es terrible y lacerante en el Ecuador. Así que, ¿es posible? Sí es posible, pero sobre todo es menester llegar a un acuerdo fiscal pro nación, pro país, mi querido Miguel. Doctor Napoleón Santamaría, si hay necesidad de esta reforma tributaria, ¿qué le preocupa a usted de que esto no pueda pasar en su conjunto? Por ejemplo, en el tema del impuesto del patrimonio, creo que no hemos seguido las directrices que ya se tienen al respecto de impuesto a la riqueza, tanto de la OECD, fundamentalmente de la OECD y también del Banco Mundial, donde ya hay unas directrices y creo que Uruguay las tiene como bien enmarcaditas, Colombia no tan perfectas, pero de alguna manera pudo haber sido un ejemplo para enriquecerlo, y la Argentina, un impuesto ahí medio no claro, pero sobre esto está escrito, es decir, pudimos haber construido un mejor impuesto al patrimonio. Creo que la Asamblea tiene esa tarea, tiene que hacer una tarea de polificar. 2, el tema del impuesto a la renta sí me parece un tema absolutamente confuso.
Una reforma tributaria, desde el punto de vista legal, tiene que tener dos características básicas. Legalidad, es decir, que sea aprobado por los mecanismos que la Constitución prevé, pero también legitimidad. ¿Y cuándo comienza a ser una norma legítima? Cuando se la conoce, porque se la entiende. Y la redacción respecto del aprovechamiento de los gastos en la creación de impuesto a la renta, que es un tema que los ecuatorianos hoy día ya los conocemos, tenemos $14,576 de gastos, ya sabemos que es salud, educación, vivienda, alimentación y vestuario, ya sabemos pedir nuestras facturas, sabemos acopiar, sabemos declarar en nuestras empresas, ponemos los reportes, es decir, ya lo manejamos el tema, ese sistema se estaría eliminando para cambiarlo por un sistema de tax credit, es decir, un porcentaje, 10% vamos a poner, de cada factura sirve como descuento, ya no como gasto, sino como un descuento imputable al impuesto a la renta. Es otro sistema válido de tributación, pero el Ecuador creo que en este momento no está preparado, va a ser muy confuso, va a generar lo que el gobierno no le interesa, que se generen estas malas interpretaciones, algunas de buena fe, otras de muy mala fe, con el objeto de desestabilizar y no llegar a lo que tú planteabas, Miguel, este gran acuerdo que necesitamos como país. Por eso es que creo que la legislatura nuevamente tiene que hacer un trabajo bien pulido, desnudado y bien claro respecto de lo que le quiere presentar al presidente. Recuerda tú que esta reforma tiene que estar aprobada hasta el 31 de diciembre. Si no llegamos porque esto es importante, tanto el impuesto patrimonial que se cobraría en marzo del 2022, ya recaudaría en marzo, en el primer trimestre, se recaudaría el gran impacto del impuesto patrimonial. Y el del impuesto a la renta de las personas naturales comenzaría desde enero del 2022. Pero para que eso suceda y la caja fiscal esté un poco más aliviada, necesitamos que la reforma llegue al 31 de diciembre del 2021. Caso contrario, el gobierno del 2022 tendrá aprietos o serias limitaciones, ¿no? Doctor Santamaría, solo una precisión. Cuando usted hablaba del ejercicio fiscal que arrancaría el 1 de enero del 2022, en el caso del impuesto a la renta, esto debiera declararse el 2023, porque el 2022 corresponde al ejercicio del 2021. Efectivamente, sino que los que están bajo relación de dependencia, que reciben un sueldo, más o menos 700,000 funcionarios públicos, y si es que cogemos todos los afiliados al IES, otros 1.800.000 de funcionarios privados para llegar más o menos a los 3 millones y pico de empleados bajo la dependencia, todos ellos no declaran en marzo del 2022, Miguel, sino que son sujetos de retención mes a mes por parte de sus empresas en las que trabajan. Todos los meses les van quitando una parte a quienes son el concepto de asalariados, que tienen un salario bajo relación de dependencia. ¿Quiénes no aportan mes a mes, sino que llegan a aportar en marzo del 2022? Son precisamente las personas que están bajo su propia actividad, trabajadores autónomos, profesionales en libre ejercicio, etcétera. Para ellos sí se traslada para el 2022, pero la verdad es que la mayor recaudación de personas naturales no está en el independiente. Más del 80% de la recaudación viene del trabajador que está bajo relación de dependencia, tanto en el sector público cuanto en el sector privado, 2.500.000 y 700.000 aproximadamente. Y eso, Miguel, sería recaudación desde el mes de enero del 2022. Inmediatamente se comenzaría a recaudar más. Esa es la ventaja de una reforma al impuesto a la renta de personas naturales. Economista Santiago García, ¿qué es lo que más le preocupa a usted a sabiendas de que hay necesidad de aprobar una reforma tributaria? Bueno, quiero, Miguel, en esta parte del programa hacer un análisis un poquito más técnico que me parece importante y que es una preocupación que yo tengo. Es la siguiente. En términos generales, del total de recaudación en el Ecuador, gran parte, una mayoría de recaudación viene del IVA. ¿Qué es el IVA para nuestros que estamos escuchándonos y viendo? ¿Qué es? Pues este impuesto que lo pagamos todos. El de clase alta, el de clase baja. Ese es el mayor rubro de recaudación en el Ecuador. Luego viene el impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta es el segundo rubro de recaudación en el Ecuador. Y aquí un análisis muy importante para poder entablar un diálogo serio, una conversación seria en la sociedad. Es que gran parte de este impuesto a la renta lo pagan las empresas y una parte más pequeña lo pagamos las personas naturales. ¿Qué es lo que estamos viendo en el Colegio de Economistas de Pichincha? Que en el transcurso del tiempo,
en términos comparativos, en el Ecuador las personas pagamos menos de lo que se paga en Colombia, de lo que se le paga en Chile, que se paga en países ricos, obviamente. Concreto el tema, es decir, siendo el impuesto a la renta un elemento importante para recaudar recursos, en el Ecuador las personas naturales no pagamos lo que deberíamos pagar. Es bien complicado lo que estoy diciendo, porque eso es para mí un punto central en el debate. Tenemos que asumir los ciudadanos, las personas naturales, esta necesidad y posibilidad de ajustarnos para pagar el impuesto a la renta. Hay exoneraciones, hay un conjunto de procesos que hace que, en términos comparativos en el Ecuador, las personas naturales no se pague lo suficiente. Eso es un dato relevante, es un dato que hay que ponerlo sobre la mesa con toda la objetividad. Pero lo cual, Miguel, ahí no quiero contradecirme, solo quiero un poquito llevar el debate a donde me parece del corazón. No estoy tan seguro, y lo planteo a José, que las clases medias vayamos a salir bien librados de este proceso y que hay que tener todo el cuidado del caso para que sea una reforma vendible, aceptable. Y cito algo concreto. En los márgenes del impuesto a la renta, ya cuando se ve por rubros, por líneas de pagos en la tabla que nos propone el gobierno nacional, realmente, señores, la gente que gana hasta $2,000 no debería este rato reclamar y decir es que va a cambiar las cosas. No cambia nada. Así que el político que le quiere engañar y le dice a las clases medias y a las clases populares ganar hasta $2,000 mensuales, en realidad no hay ningún cambio. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero, José, a partir del 2.500 hasta los 4.500 hay un incremento considerable. Eso tenemos que chequear. Y hay que chequear un elemento central. Se eliminan las exoneraciones o deducciones, más bien el término, para que mi amigo Napoleón no me corrija, las deducciones por el tema de los gastos personales. Y se pretende y se propone una propuesta que se llama de crédito tributario, que es un sistema diferente a lo que hemos estado acostumbrados en el Ecuador, y se aplica esta deducción cuando entro a mi tabla de pago de impuestos. Ya no hay el gasto familiar personal, sino entra una deducción tributaria, que es el modelo estadounidense. Entonces, tenemos que debatir esto con mucha tranquilidad, con mucha precisión, pero insisto en el mensaje. Por eso mencionaba, en América Latina, en general en Ecuador, lo que estamos viendo es que las personas pagamos menos de lo que podríamos pagar, pero esto no puede corregirse. Ahora sí, señores, paguemos una cosa que sea impagable. Eso, Miguel, me preocupa. Creo que es muy técnico, pero creo que el ciudadano puede entender y tenemos que llegar a la conciencia del ciudadano en el sentido de que nos ha tocado el momento de pagar un poco más de impuestos, pero que no a cualquier precio. Y el segundo que me preocupa, pero más bien lo veo positivo, es racionalizar los incentivos tributarios a las empresas. A Napoleón le hemos escuchado ya varios años repetir y creo que no hemos logrado entender el mensaje. Llega un momento en que el sector empresarial no paga impuestos y que la mayoría de empresas llega un momento que no paga impuestos. Por favor, cualquier incentivo tributario, cualquier incentivo de fomento de inversión no puede pues llevar a que una mayoría de empresas no paguen. Esto no es un discurso, Miguel, antiempresarial. Señores, el mensaje es clarísimo. Todos, la palabra es todos. Clases medias, sector empresarial, señores, vamos a tener que ajustarnos un poquito más a pagar impuestos, porque no es justo que haya tanta deducción sin beneficios tangibles. No ha sido posible, pues, generar empleo decente en este país. No ha sido posible sostener las finanzas públicas. Bueno, es otro análisis y más complicado. Entonces, hoy sí, tratemos de todos arrimar el hombro, pero con objetividad. No hay que calentar mucho, Miguel y compañeros, y a la ciudadanía. No hay que hacer una reforma a cualquier precio, a cualquier costo. Hay que hacer una reforma tributaria suficiente para el país, que la gente de los profesionales estemos tranquilos, que tengamos que pagar lo que haya que pagar, que el empresariado pague lo que tenga que pagar, que sea una herramienta de reactivación económica, de claridad en lo que significa incentivos tributarios, de que la clase popular se sienta tranquila y que entienda que estamos construyendo un sistema tributario
bien hecho, bien manejado, que incluye lo equitativo, que incluye también los niveles de competitividad. Entonces, eso, Miguel, dos elementos que pongo sobre la mesa, esta racionalización de los que se está proponiendo, y me parece interesante, racionalización de los incentivos tributarios al sector empresarial, y esta posibilidad segunda de implementar un nuevo sistema que seguramente nos va a llevar a pagar un poco más a las clases medias y a pagar más los sectores más pudientes, que está bien, que me parece que en esta crisis, si no arrimamos todos el hombro, no vamos a salir avante. Economista José Hidalgo, ¿qué es lo que más le preocupa de esta reforma tributaria? Que si bien hay conciencia de que debiera aprobarse, se han hecho algunos reparos. Sí, a ver, en mi opinión, Miguel, por ejemplo, creo que es preocupante algo, ya lo mencionó Napoleón. ¿De dónde sale este umbral de 5 millones a partir del cual las empresas deberían empezar a pagar un impuesto al patrimonio? Ese umbral de 5 millones luce arbitrario. Bueno, todos los umbrales son arbitrarios en algún punto, pero sobre todo el principal cambio respecto a la propuesta original, la que estaba incluida en la Ley de Creación de Oportunidades, usted recordará, Miguel, que en esa propuesta se establecía un impuesto patrimonial a las empresas que cumplieran con 3 condiciones: que tuvieran un patrimonio mayor a $1 millón, cuyos ingresos se hubieran incrementado entre 2019 y 2020 y que hubieran tenido utilidades en 2020. En la actualidad se aumenta el umbral de 1 a 5 millones, con eso uno podría pensar que se reduce el número de empresas que se van a ver afectadas por ese impuesto, pero en cambio se eliminan las otras 2 condiciones, la de incremento en los ingresos y la de utilidad. Entonces, en mi opinión, y además se hace que las empresas paguen este impuesto patrimonial por 2 años, cosa que yo considero excesivo porque creo que cualquier impuesto al patrimonio, ya sea a personas o empresas, tratándose de un impuesto excepcional, debería ser por una sola vez. Pero sobre todo lo que más me preocupa es que se esté eliminando estas condiciones que permitían filtrar de cierto modo o dejar de lado a aquellas empresas que sufrieron una afectación muy severa como consecuencia de la pandemia. Ahora basta con ser una empresa con un patrimonio importante, obviamente 5 millones es un patrimonio grande, pero puede haber empresas en sectores muy afectados que cumplan con ese requisito patrimonial, pero que se hayan visto severamente golpeadas por la pandemia y por lo tanto ahora deberían pagar, además de los malos años que han pasado, un impuesto al patrimonio por 2 años seguidos. Eso me preocupa. Por otro lado, el tema, y acá va a haber una discusión con el respeto que siempre nos tenemos con Santiago, yo creo que en el Ecuador muchas personas que pertenecemos a estratos altos nos consideramos de clase media porque dentro de las clases altas hay un nivel de dispersión sumamente grande. Es decir, una persona en estrato popular puede ganar $300 y la que gana 350 sigue perteneciendo al mismo estrato, ¿no es cierto? Y ahí hay decenas de miles de personas en el Ecuador que ganan más o menos eso al mes, de entre 300, 500, $600. Las personas que ganan $2,000 mensuales, además que si es que estamos hablando del impuesto gravable, y Napoleón me podrá corregir al respecto, estamos hablando entonces de $2,000 netos de décimos y netos de aportes al IES, porque eso no se considera para el pago del impuesto a la renta. Quienes ganan más de $2,000 mensuales pertenecen, según las cifras oficiales, al 3,5% de trabajadores con mayores ingresos. Entonces, obviamente, y en esto le doy la razón a Santiago, una persona que gana $2,000 seguramente se compara con el que gana $50,000 y dice, no, a ver, rico es ese, rico no soy yo, rico es el que gana 50,000. Pero si pertenece, aunque tenga una diferencia de ingresos muy grande con el que gana 50,000, si pertenece al 3,5% de trabajadores de mayores ingresos, creo yo que ya podemos estar hablando de una persona que no es de la clase media, sino de una clase al menos media alta. Porque hay que considerar también, Miguel, que muchas veces se hace la comparación de los $2,000, que es un ingreso individual, con el costo de la canasta básica, que es familiar. Entonces dicen, ¿cómo puede ser de clase media alta
alguien que gane $2,000 cuando el costo de la canasta básica supera los $700 y por lo tanto alcanza apenas para 3 costos de la canasta básica. Insisto, la canasta básica es un costo familiar y se entiende que en un hogar al menos 1 o 2 personas trabajan. Entonces, en un hogar, digamos, en un hogar tipo ecuatoriano, suponiendo que 2 personas trabajan, el ingreso no sería de $2,000, sino de 3,000, 3,500 o 4,000, y ya pertenece esa familia a un estrato absolutamente beneficiado dentro de lo que es el contexto de la sociedad ecuatoriana. Obviamente, insisto, eso no los convierte en las personas de mayores ingresos a nivel de país, pero sí están en una situación muchísimo mejor que la mayoría de los ecuatorianos, gran parte de los cuales están en la informalidad y otra parte de los cuales ganan por debajo de 1,000 o 600 o $800 al mes. Y en ese contexto, yo creo que es importante que las personas que más ganen paguen en mayor medida, y esto se ve obviamente en el proyecto de ley. La tasa efectiva del impuesto a la renta siempre es más alta para las personas que más ganan. O sea, nunca se va a dar el caso de que una persona que gane $2,500 o $3,000 pague en proporción a sus ingresos una tasa mayor que el que gana 10,000 o 15,000. Entonces creo que es un impuesto que mantiene su carácter progresivo, pero dado que su pregunta era qué me preocupaba, sí me preocupa el tema del impuesto patrimonial a las empresas. Yo creo que debería recaer los impuestos patrimoniales sobre todo a las personas cuyos patrimonios tienen un uso productivo menor que el que tiene el de las empresas, pero bueno, ese es otro tema del que también podemos seguir hablando más adelante. Quisiera plantearles cuál sería el escenario para el país en el supuesto de que la Asamblea o no aprobara, es un escenario final, o que lo destrozara el proyecto más allá de la esencia de lo que ha planteado el Ejecutivo. Doctor Napoleón Santamaría. En esa coyuntura trágica que planteas, Miguel, yo preferiría que no se apruebe. Si algo te tenemos de defectos los últimos 10 años es que nuestro régimen tributario es un conjunto de parches. Si leemos en conjunto el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario y normativa inferior como el reglamento, etcétera, siempre fueron parches y parches que no se acoplan por sí. Por ejemplo, en el tema del ISD, acuérdate que a diciembre del 2018 ya se le faculta al presidente de turno, en ese entonces al señor Moreno. Vea, si usted quiere, baje el ISD, bájelo. Y baje a 0 si es que quiere, o sea, no hay restricción. Usted vea, pone un requisito ahí de que reciba el visto bueno del Ministerio de Finanzas para que no haya desequilibrio fiscal. Igual estamos desequilibrados, pero de todas maneras había ese pedido. Y luego el presidente puede bajar. La pregunta es, Miguel y amigos, ¿por qué no se ha bajado? Primero, no se ha bajado porque nos genera 1.200 millones de recaudación y por lo tanto es un ingreso bien importante para el país. 2, porque sí se han acabado algunos mitos, Miguel. Se decía, es que el ISD va en contra de inversión extranjera. No es verdad. La inversión extranjera, lo que viene puede salir luego de 2 años y no paga ISD. Está bien, no podemos dejarle que venga hoy día y mañana se vaya y haga un negocio de oportunidad y se vaya. No, esos son los grandes negocios. Nosotros necesitamos grandes empresarios. Segundo, que los dividendos que generan la inversión extranjera también se vayan al exterior y paguen. No pagan tampoco. Que el crédito externo, tanto el capital, la amortización del capital, los intereses, pagan. No, tampoco pagan. Es decir, con las reformas, porque hemos ido haciendo esto, Miguel, parches. Hoy vemos, técnicamente hablando, que sería un contrasentido disminuir el ISD. ¿A qué grava el ISD hoy día? Fundamentalmente a bienes y servicios. Los bienes que están vinculados a actividades productivas pagan, pero toman como crédito fiscal imputable al impuesto a la renta, es decir, al final de año se compensan. Y la verdad, en todos los casos se compensa. Y quienes los otros, los que no tienen crédito tributario, es lo que se paga. Entonces, ¿qué cosas quedan para pagar y es impuesto a la de divisas? Entre otros, ¿no? Cigarrillos, licores, bienes de consumo nocivo que van contra el orden público. Pornografía, el año anterior el Ecuador llegó a pagar $147 millones al exterior. Y eso está grabado con ISD. Es decir, yo prefiero, mi querido Miguel, que nos sentemos a debatir así y si es que nunca estaremos de acuerdo,
Respaldo los conceptos de la propuesta del gobierno, me parecen súper interesantes y rescato lo que sea José. Esto parece más bien un gobierno de centro izquierda, ¿verdad? Yo creo que más que la visión del gobierno, pero lo que sea José es verdad, es que creo que las herramientas del derecho tributario están a disposición para el mundo entero y casi son únicas. Mira tú que la semana anterior ya el G20 dice, por Dios, ya no aguanto más paraísos fiscales y pongamos a las multinacionales un impuesto mínimo del 15% en renta no extraterritorial para que se quede en la extraterritorialidad del 10%. Mira tú, es decir, ya el mundo se está definiendo lineamientos tributarios de los cuales tenemos que armarnos. Por lo tanto, no te parecerá, y de queridos amigos, no les parecerá que a propósito del caso Nike y de la sucesión patrimonial de los dueños de Nike en los Estados Unidos, ya algunos senadores de Estados Unidos están preveyendo presentar un proyecto de iniciativa con el presidente, desde luego con Biden, el tema de un impuesto a la riqueza, tal como ya lo tiene California. El estado de California en Estados Unidos lo tiene desde hace 8 años, un impuesto a la riqueza medio similar al que estamos nosotros incorporando en el Ecuador, un poco más agudo. Bueno, ahora parece que va a ser confederado, es decir, toda la federación de Estados Unidos. Es decir, yo prefiero, Miguel, a tu pregunta, razonamiento, yo prefiero que no se apruebe la ley, en la coyuntura negativa, que no se apruebe, a que se apruebe algo mal hecho, patojo, que causa incertidumbre al inversionista local y al del exterior y que finalmente no le aporta a las finanzas públicas del país. Para eso, no. Pero yo sí lo que quiero como ecuatoriano es que los asambleístas se pongan de nuevamente a trabajar. Yo he invitado en las universidades que soy profesor, les he dicho, ya tenemos que sentarnos a hacer debates abiertos con alumnos, profesores, invitar, etcétera. Y aquí tenemos que debatir. Los ciudadanos tenemos que empoderarnos del proyecto, de tal manera que logremos que la legislatura se sienta presionada porque los ciudadanos saben, conocen, opinan y tienen ideas claras de cómo va el proyecto de ley, a quién va a beneficiar y a quién va a perjudicar. Solo con ese conocimiento previo y una vez que se estructure la ley, ahí tendremos una ventaja, apreciados amigos, que será que exigir al gobierno de turno, mira, ahora sí hemos aportado, ahora hemos dado una mano, todos los ecuatorianos que tenemos que hacerlo, hemos apoyado. Muy bien. ¿Dónde se va el recaudo nacional? El recaudo nacional va a ir a mejorar derechos sociales, vamos a mejorar salud pública, en buena hora, bienvenido. Vamos a mejorar educación, más escuelas, o vamos a potenciar las escuelas que tenemos, las ciudades públicas, perfecto, bienvenido. Que no queremos que, ese es un capítulo aparte, pero no quisiera yo que vuelva a pasar lo que pasó con los municipios, con los 221 municipios en el año 2020, donde casi nadie ejecutó nada más que el 63% en el mejor de los casos, y de esa ejecución presupuestaria, que por cierto, el Estado les entrega cerca de 3,000 millones a los municipios, esa plata se va en canchas de fútbol, en atrios de catedrales, en pinturas y en temas ornamentales. Claro, y aún arreglan, no Napoleón, y aún no arreglan agua potable, alcantarillado, recolección de basura, por favor. Los temas esenciales, ¿no? Los que tú dices, el trabajar con los desechos sólidos, el recoger, purificar y resanar nuestras aguas residuales. Educación, Miguel, quienes vivimos en Quito y somos quiteños, sabemos que los colegios, los mejores colegios eran los municipales. El colegio Sebastián de Benalcázar, el colegio de señoritas el Fernández de Madrid, la escuela, las áreas. Ojalá los alcaldes de Quito, de Guayaquil, estén pensando hacer escuelas. Si no necesitamos canchas de fútbol, eso, cuando era niño jugaba en la calle y no me pasaba nada. Para eso así no se desarrolla un país. Es urgente educación, salud, medio ambiente, lo que tú has dicho. Y mira que ahí tenemos 3,000 millones de dólares que el gobierno central le entrega a todos los municipios. Y esta plata también el gobierno, que eso es una lectura que hacen nuestros queridos economistas, es, mira que el ajuste es de 4 puntos del PIB para cerrar el déficit fiscal. Esto le va a dar un punto. ¿Dónde van a estar los otros 3? En el recorte que haga el gobierno, en la capacidad de combatir la evasión y la elusión tributaria y quitar este tema de subsidios que Santiago también ya se ha referido. Pero al gobierno le queda una gran tarea, recortar gasto corriente. Ojalá en los municipios haya un recorte. Los municipios no le aportan al desarrollo nacional en absolutamente nada. Los 221 alcaldes son señoritos que se sientan en las alcaldías con el presupuesto lleno, porque el 60
del 60 al 70% les mandamos del gobierno central y el otro 30% les aportan sus ciudadanos con los impuestos que están en el COTA de la patente 1.5, etcétera. ¿Qué hacen los municipios para generar las propias rentas? Absolutamente nada. Así que no podemos tener 221 actores ahí convidados de piedra, Miguel. Economista Santiago García, ¿cuál es el escenario que tiene usted en el supuesto de que sea cambiado radicalmente este proyecto de reforma tributaria a sabiendas de la necesidad que hay? Bueno, solo un comentario expresado por José. Yo creo que hay que justificar la reforma tributaria no en función de la afectación a la PEA. Ahí comete un error el gobierno, porque tenemos que tomar en cuenta que de la PEA, para los que nos escuchan y nos ven, PEA es población económicamente activa, pero esa población económica activa encuentra ocupación en el subempleo. Son 5 millones de los 8, 5 millones que están en el subempleo. Y el dato que manejamos el Colegio de Economistas es que ganan $175 al mes. Entonces, le invito a José, quiero a ver si nos comprometemos con Cordes y el Colegio de Economistas de Pichincha, hacemos un estudio de distribución de ingresos, pero de las personas que tenemos de empleo, las personas que tenemos un ingreso decente. Hagámoslo porque creo que eso va a alimentar un buen debate, ¿sí? Y no meter a la gente que tiene 0 ingresos o ingresos que no llegan ni siquiera a un mínimo decente. De un lado. De otro, Miguel, yo le planteo lo siguiente. Yo creo que hoy la sociedad vamos a movilizarnos. No hay posibilidad de fracaso. O sea, ya es suficiente que los políticos hagan lo que les dé la gana en este país. Yo creo que ha llegado el momento en que la sociedad movilizada hagamos una diferencia. Y esa diferencia tiene que ser el conocimiento, la información sobre la mesa, el criterio experto sobre la mesa, la asunción, la información, la transparencia de la información para asumir responsabilidades. Y ahí hago un llamado. Esto no solo es la asamblea, también al gobierno nacional. Estoy detectando, es mi criterio, seguramente me puedo equivocar. Es un error del gobierno vendernos la reforma tributaria, como acabo de decir, que solo nos afecta al 3,5 de la PEA. No, señor. Haga la comparación con respecto a los que tenemos de empleo decente. Por ejemplo, esas cosas es bueno decirlo, pero no para oponerme a la reforma tributaria, sino para avanzar. Bueno, es redundante, avanzar hacia adelante, avanzar a lo que el país necesita. Yo lo veo esto una gran oportunidad, Miguel. Creo que en años no se ha presentado esto, de construir un sistema impositivo tributario bien pensado, reflexionado al post-pandemia. Esto no es el Ecuador del 2007, 2008, con eso ya estoy haciendo una crítica a un planteamiento político y no quiero dar nombre porque se sobreentiende. No, señores, esto no es el Ecuador 2007, 2008, este es el Ecuador 2021, una de las sociedades más impactadas por la crisis COVID-19. Tenemos 60,000 muertos en exceso, que algún rato alguien tiene que responder por eso. Se perdió el Producto Interno Bruto per cápita, hemos retrocedido 12 años, hemos retrocedido 10 años en la lucha contra la pobreza. Entonces, Miguel, yo no veo espacio para el fracaso. Si logramos manejarnos bien con el apoyo de programas como este, de medios de comunicación como Radio Democracia, en fin, la gente que queremos comprometernos, los colegios profesionales, la academia, que hay que darles un empujoncito y un jalón de orejas para que intervengan en el proceso de conocimiento, como yo digo, entonces no habrá problema, posibilidad de fracaso. Yo creo que estamos bien movilizados porque esto creo que va a marcar el presente y el futuro del Ecuador. Y eso ya nos incumbe a todos. Si logramos aislar los discursos de extremos, que siempre habrá de parte y parte, creo que podemos, Miguel, aislar ese escenario que usted menciona de fracaso y más bien avanzar. Creo que lo amerita nuestro país para este presente y al menos una reforma tributaria, digo, para un lustro, 5 años. ¿Eso será posible? ¿Ponernos de acuerdo? Creo que sí, esa es mi posición. Quizás peco de optimista, pero de todos modos creo que por lo menos sectores sociales organizados vamos a seguir reclamando por ese pacto tributario. Economista José Hidalgo Pallares, el primer escenario es que se apruebe y que se viabilice y avance esta reforma tributaria. Sin embargo, les he planteado el escenario final. Ojalá que no sea consentido si es que se destroza el proyecto o simplemente no se llega a aprobar la reforma tributaria. Bueno, sería un escenario
Bastante preocupante, Miguel. Yo coincido con Santiago, yo también soy optimista en el sentido de que esto ojalá se apruebe. Obviamente la Asamblea es un contrapeso del Ejecutivo, no podemos esperar una Asamblea que sea simplemente un grupo de alzamanos como tuvimos en su momento, sino que la Asamblea como primer poder del Estado está ahí para perfeccionar los proyectos de ley que envía el Ejecutivo. Napoleón ya ha mencionado algunos puntos que se pueden mejorar y obviamente la Asamblea también podrá hacer su aporte. Pero en caso de que esto no se aprobara o que saliera una ley totalmente tergiversada respecto a las intenciones originales del Ejecutivo y este se hubiera obligado a vetarla, sería, decía yo, un escenario bastante preocupante, no solo porque el gobierno ya no contaría con los recursos que espera recibir en 2022 y 2023 procedentes de esta reforma tributaria, principalmente por el tema de los impuestos al patrimonio, sino que también podría poner en cuestionamiento o en duda la continuidad del acuerdo con el Fondo Monetario. Y esto no es poca cosa, Miguel, porque usted recordará, en el año 2020, entre el Fondo Monetario y el resto de multilaterales, el Ecuador recibió aproximadamente 7.500 millones de dólares que permitieron que esa situación económica tan difícil del año de la pandemia no fuera directamente catastrófica. En 2021, si es que todo sale bien, de los multilaterales, incluyendo el Fondo Monetario, se recibirían también un poco más de 4.000 millones. Y en el año 2022, solo del fondo esperamos 1.000 millones, a lo que se sumarían también otros desembolsos de otros multilaterales que por lo general dependen de la continuidad de un acuerdo con el Fondo Monetario en buena medida. Entonces, creo que sí sería un escenario bastante grave que podría obligar al gobierno a un ajuste fiscal muchísimo más desordenado, con un énfasis mucho mayor en el gasto que puede ocasionar también problemas socioeconómicos importantes. Entonces, yo sí espero de la Asamblea una actitud responsable. Insisto, nadie está esperando que la Asamblea sea simplemente una caja de resonancia del Ejecutivo, pero es importante que el debate sea serio, que tenga el país como principal objetivo y que por lo tanto pueda salir una ley tributaria, una reforma tributaria sostenible y digamos adecuada para las necesidades no solo fiscales, sino también sociales y económicas del Ecuador. Por cierto, el primer escenario es que esta Asamblea Nacional, con todos los errores que ha cometido, tramite, debata, observe, si es del caso, haga algunas reformas, pero que apruebe finalmente el espíritu que ha presentado el Ejecutivo, como bien ha sido analizado hoy en el programa Controversia en Escena. Lo peor que puede pasar es que esto no sea aprobado, como es la aspiración para financiar una parte de la caja fiscal, del déficit fiscal, en el Ejecutivo. Yo quiero agradecer por el aporte, la ilustración que nos han dado en el programa Controversia en Escena, al doctor Napoleón Santamaría, académico y experto tributario, al economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha y académico, y el director general de Cordes, economista José Hidalgo Payares. Siempre importante el aporte que han dado en este espacio. Les agradecemos y les deseamos un buen día. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Muy buenas tardes. Muy amables. Gracias por la invitación. Cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV en YouTube. Muchas gracias y aquí seguimos aportando al país con temas de interés. El Ecuador tendrá que mirar a la Asamblea Nacional y, si es del caso, presionar en el buen sentido de la palabra para que apruebe este requerimiento del Ejecutivo de una reforma tributaria. Muchas gracias. Un feliz fin de semana. Esto fue Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.